Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy la estudiante Pierina Escarcena del tercero B y el día de hoy les hablaré sobre la Revolución Francesa en la etapa republicana. La Revolución Francesa fue un cambio político-social más importante que se desarrolló en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo bastante violento donde se derrocó el antiguo régimen y fue reemplazado por el nuevo régimen. Como sabemos, Francia pasó por problemas económicos, sociales y políticos durante esta época. Nos encontramos en Francia en el siglo XVIII. La corriente de pensamiento vigente era el pensamiento ilustrado, donde sostenía que el conocimiento humano podía controlar la ignorancia, la superstición y la tiranía para poder construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se había expandido debido a las reuniones que se realizaban en las casas de la gente adinerada, es decir, la gente que tenía algún poder y se daban algunos lujos. Donde también participaban los intelectuales y se hablaba de política, filosofía y literatura. También salía la enciclopedia. La enciclopedia fue una contribución para la sociedad culta para poder pensar y acabar eh, el antiguo régimen. La razón, la igualdad y la libertad siempre estuvieron en la mentalidad de los franceses. Sin embargo, no solo quedó ahí, sino que esto se expandió por Europa y sus colonias. Y, en el, y al lado del océano, después del océano, esto impulsó para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas por fin consiguieran su independencia. Como sabemos, Francia estaba bajo el dominio monárquico absolutista que estaba en ese encargo reinando Luis XVI y estaba casado con María Antonieta. Francia se encontraba en una crisis económica bastante precaria, donde había muchos gastos militares, no había productos de cosechas y el pueblo francés prácticamente pasaba hambre. Sin embargo, Luis XVI y María Antonieta no les importaba esto y ellos seguían teniendo sus lujos y dejando así al pueblo francés a un lado y ellos siguieron igual con su vida normal. La sociedad francesa estaba compuesta por tres estados. Tenemos el primer estado que era la iglesia. La iglesia pedía la décima parte es decir, pedía el diezmo, es decir, la décima parte del producto de las cosechas de los campesinos. También eran los únicos que podían legalizar el nacimiento, el casamiento y las defunciones. Y tenían bajo sus manos la educación. Después tenemos el segundo estado, que era la nobleza. La nobleza eran los dueños de la tierra y pedían tributos a los campesinos y eran los únicos que podían recibir las cosechas de los campesinos. El primer estado y el segundo estado comprendían el 3% de la población y ninguno pagaba impuestos. Por último tenemos el tercer estado que comprendía el 97% de la población francesa y estaba compuesta por la burguesía y los campesinos. La burguesía era, por ejemplo, los doctores, los abogados, los pequeños comerciantes, y los campesinos eran pues también casi lo mismo. Y ellos tenían trabajos duros y no tenían ni voz ni voto en Francia. Había una gran desigualdad. Como había muchas revoluciones, los pobladores fueron a Versalles, donde se había rumoreado que la reina muy altanera había pronunciado la frase pues que coman pasteles. En 1788
se convocaban los estados generales donde los del clero, es decir, la iglesia, la nobleza y los campesinos, asistieron a una asamblea. Sin embargo, el rey había prohibido la entrada del tercer estado, entonces ellos decidieron reunirse y hacer su nueva constitución, que se reunieron en la sala de Juegos de Pelotas y la constituyeron Asamblea Nacional. Y prometieron que siempre iban a estar unidos hasta crear una nueva constitución para Francia. En 1789, en París había circulado el rumor del que el rey estaba formando nuevas tropas. El rey quería recuperar su poder y él sabía que para poder hacer esto, en realidad necesitaba la ayuda de un ejército extranjero. Así que él decide escapar de Tullerías y cruzar una frontera cercana. Así que un día él junto a María Antonieta se disfrazan de campesinos y cuando ya estaban cerca de su plan, lamentablemente son capturados y ejecutados y los apresan. Los girondinos y los jacobinos abren un juicio al rey por la traición que estaba haciendo a Francia, debido a que Francia estaba pasando por una crisis económica, social, política, y el rey se quería escapar porque la mayor culpa de esto lo tenían el rey y la reina. Así que finalmente Luis XVI fue condenado a muerte. Así que Luis XVI muere ejecutado en 1797 y la reina María Antonieta iba a seguir los mismos pasos. La ejecución contaba que quedaba la cabeza y era marchado por las calles de Francia. Marat había publicado una lista de posibles traicioneros a la patria. Sin embargo, este se encuentra muerto mientras se estaba bañando en su casa. Él fue una gran leyenda. Después tenemos a la Convención Nacional, que convocó una nueva constitución y creó un nuevo calendario. El calendario que sostenía que cambiaron los meses del año y eliminaron el último día de la semana, que es decir, el domingo. El último día de la semana. Y se había dicho que el mes solamente tenía 10 días. Después tenemos que los jacobinos deslataron lo que se denominaba el reinado del terror, que surgió en 1793 al 1794. Habían entre 10.000 y 40.000 guillotinados. Mientras había un joven que estaba en la frontera en la guerra y estaba ganando algunas batallas para el gobierno francés, y el cual se llamaba Napoleón. Robespierre había generado más terror. Sin embargo, Danton decide acabar con esto y también es muerto guillotinado, al igual que los demás. Es decir, que su cabeza estaba bajo un palo y paseaba por las calles de Francia. Y después de un tiempo también Robespierre también es guillotinado, lo cual acá se acabó el reinado de terror, dando así, sin embargo, la revolución seguía. En 1795 se proclama la nueva Constitución del año 3, el Directorio. Es una fase entre el año 1795 y 1799. En 1799, Napoleón da un golpe de Estado y la crisis económica, que estaba en déficit, sube y pone en orden al pueblo francés.
y en ese tiempo Napoleón se proclama el emperador. Ahora, para terminar, les daré mis 3 conclusiones. Mi primera conclusión es que en Francia, en el siglo XVIII, la corriente de pensamiento vigente era el pensamiento ilustrado, que sostenía el conocimiento humano, que podía combatir la ignorancia, la tiranía y la superstición. Mi segunda conclusión es que los jacobinos y los guillotinados proclamaron más terror, así como fue Robespierre, y también murió guillotinado. Y por último, mi última conclusión es que había una gran desigualdad entre el primer estado, que era el primer estado, y el segundo estado. Había una gran desigualdad contra el tercer estado, ya que el primer estado y el segundo estado tenían más dinero, sin embargo no pagaban impuestos. En cambio, el tercer estado era que el menos que tenía dinero, lujos, pagaba más impuestos, y acá se puede ver claramente que hay una gran desigualdad. Gracias.